nos dimos cuenta que su color original, o sea, el color con el que el autor la había fabricado y dejado, no es el color que vemos actualmente. El proyecto de la Minerva, el proyecto, digamos, completo de todo el conjunto, es un proyecto del arquitecto Julio de la Peña, y la escultura es de Joaquín Arias. Fue un proyecto para la ciudad, la entrada a la ciudad, la bienvenida a la ciudad y también, bueno, pues la despedida. En su momento, el monumento no fue muy bienvenido, la sociedad no lo vio, como la, digamos, la más bella obra de arte, sobre todo la escultura. Hubo muchísimas críticas y quejas que incluso están en los periódicos de la época, donde decían que la escultura era fea y era robusta y era, pues no era agraciada como los cánones clásicos de la escultura romana y griega, ¿no? Arias era un escultor que en ese momento tenía influencia por el nacionalismo, por el pensamiento nacionalista. Digamos que la razón de ser de esas proporciones de la escultura y de la forma en cómo él la construyó, tienen que ver con este aspecto nacionalista de representar a la mujer mexicana, a la mexicanidad, con las proporciones de la mexicanidad, no de un canon griego o clásico. Entonces, justamente la gente de Guadalajara no se identificó con estos aspectos, más bien la rechazaron en su momento. Y bueno, esto es peculiar porque justo es un monumento que se ha vuelto parte de la identidad de los jaliscienses y bueno, a pesar de su aspecto, el gusto ha sido un punto que une a muchísimas formas de expresión, ¿no? O de, pues sí, se reúne la gente a celebrar múltiples razones o a hacer diferentes actividades ahí en torno al monumento. Creo que de ser una obra de arte, un monumento pasa a ser un ícono, independientemente de lo que represente figurativamente o estéticamente, representa más que eso, representa una referencia social, un punto de encuentro. Entonces, creo que lo que se termina por visualizar no es a la obra de arte y a la escultura, sino a los símbolos que conllevan esa escultura y sobre todo a las motivaciones para llegar ahí y integrarse a otro grupo más grande, que no solamente es decir, la gente no va a celebrar un triunfo a la Minerva porque es muy bonita o muy fea la escultura, es porque es una referencia muy fuerte que, pues, que integra a todos los que se reúnen ahí, ¿no? Va más allá de la representatividad. En la intervención de restauración, fue mucho trabajo y por dentro la escultura tenía una estructura de hierro que ya estaba muy, muy, muy dañada. Estaba, digamos, de textura como polvo ya, incluso, y esto hacía que, pues, que la Minerva tuviera ciertas inclinaciones, desplomes y, pues, agrietamientos fuertes. Es decir, la tendencia de este deterioro era el colapso. Entonces, la intervención fue muy profunda, fue en su estructura, en primer lugar, es decir, desde adentro ponerla otra vez estable y luego trabajamos la parte superficial y la parte de la escultura. Al último, cuando terminamos de intervenirla, que mucha gente comentara que parecía que no le habíamos hecho nada. Y eso para mí fue un gran logro, porque, pues sí, el trabajo fue bastante, incluso hubo un momento por el mismo trabajo del metal, tuvimos que quitar las diferentes capas de pintura y demás, y hubo un momento en el que estaba dorada, completamente dorada, es decir, cambió tanto su aspecto en el proceso de restauración que finalmente lograr que bueno, que volviera a ser representada como la gente la recordaba, como la memoria colectiva la tenía en su mente, era muy importante y era difícil de lograr, pero también
En este proceso hubo un consenso con diferentes agentes culturales y colegas para definir muchos aspectos, desde el color hasta el brillo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fue como un consenso también para definir aspectos estéticos. Nos dimos cuenta que su color original, o sea, el color con el que el autor la había fabricado y dejado, no es el color que vemos actualmente, es un color más marrón. El color verde gris que se ve actualmente es porque el tiempo se lo ha dado, o sea, la pátina, la suciedad del tiempo, el envejecimiento natural le dio este color verdoso, que no era tampoco muy fácil de definir porque no es un solo color, es la suma de un montón de colores. Entonces, si nosotros hubiéramos actuado como desde una postura absoluta de restauración y vamos a respetar la obra original, pues tal vez el color que hubiéramos dejado a fin de la restauración era este color marrón que Arias dejó. Pero la verdad es que la escultura se ha adaptado a su tiempo, entonces sí es importante. Y ese comentario de no le hicieron nada, sí es como algo como, qué bien, qué bien, porque le hicimos muchísimas cosas, entonces qué bueno. Es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, en la Minerva participaron más de 160 personas en el equipo de distintas labores, desde albañilería hasta soldadores, electricistas y restauradores, por supuesto. Es decir, es un trabajo de muchas personas, es un trabajo colectivo y que solamente así se pudo lograr, ¿no? No de otra manera. Y para esto, pues no hay una decisión absoluta, hubo que reflexionar todo el tiempo, tener una reflexión atrás de lo que íbamos conociendo. A mí me dejó muchísimo conocimiento en muchos aspectos, más allá de la restauración, en aspectos que tienen que ver con, incluso con la administración, con la gestión, con la difusión de un proyecto de esta naturaleza. Creo que hasta ahora es el proyecto que más ha impactado a la sociedad con la cual estábamos trabajando. Creo que desde nuestro trabajo en el taller no habíamos dimensionado cómo un icono de la ciudad puede mover tantas y tantas expresiones y tantos grupos, ¿no? Entonces eso para nosotros ahora cobró otras dimensiones, la intervención con la sociedad. El patrimonio cultural en general, los monumentos estén deteriorados, pues tiene que ver también con cómo nos percibimos como sociedad. Entonces significa mucho que una ciudad tenga en buenas condiciones, digamos, todos sus estratos, desde los monumentos, las edificaciones, las calles y el tejido social, que es lo más importante, ¿no?